titulé al mensaje de hoy, no he visto sal sin propósito. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? ¿Qué esperamos de los seguidores de Cristo? ¿Qué esperamos de aquellos que han sido salvados por la obra del Calvario y que han recibido todos los privilegios de hijos de Dios? ¿Qué esperamos de esas personas? ¿Qué espera Cristo de sus discípulos, a los cuales le está dando el sermón del monte y los está preparando? ¿Saben para qué? Para salir a este mundo y predicar el Evangelio. Para salir a este mundo y anunciar las buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Las mismas noticias que salvaron tu vida son las mismas noticias que necesita el que está afuera. Y en un principio aparentemente son malas noticias porque confrontan el pecado del hombre, pero son las mejores noticias que pueden recibir, porque son las noticias que descubren su verdadera condición, lo descubren totalmente, que él tiene que darse cuenta que es un pecador y que necesita un salvador. Pues este texto, en el día de hoy, da dos ideas principales. Primero, habla sobre la identidad del cristiano, y segundo, de que si usted no cumple con esa identidad, no vive de esa manera, hay objeciones por parte de Dios para su vida. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Según este texto, somos la sal de la tierra. ¿Qué es la sal y para qué se utilizaba la sal? ¿O para qué se utiliza la sal? La sal sirve para blanquear la ropa o para blanquear cosas. La sal sirve para sazonar. La sal sirve para dar sabor, aún para comerciar. De ahí viene la palabra salario, porque se usaba para comerciar. Pero este texto específicamente le da un sentido propio a la sal. Y el propósito que está dando el texto aquí en Mateo 5:13 es que la sal sirve como preservante. ¿Qué se hacía con la sal? La sal tiene un propósito cuando se lo echas a las carnes, y es deshidratar la carne. Eso evita que los microorganismos no corrompan la carne más rápido de lo que normalmente deben corromperla. Entonces, cuando la comida se salaba, cuando la carne se salaba y los alimentos se salaban, eso hacía que la carne y los alimentos duraran mucho más. Usted se imagina que no había refrigeración. La manera en la que se preservaban los alimentos en la antigüedad era de esa manera. Ustedes han comido bacalao, ustedes han comido tasajo. Bueno, el que lo ha comido. Lo que hizo que los colonizadores lograran las conquistas en todo el continente americano fue que salaron sus alimentos. Si ellos no llegan a tener esa provisión de toda la trayectoria que daban en los barcos, el tiempo que se demoraban de un lugar a otro, y no tenían la carne salada hecha tasajo o hecha de tal manera, ellos no podían venir. No podían llegar de un lugar del mundo al otro porque se pasaban semanas y meses de un lado a otro. Los cogía un mal tiempo donde estuvieran, o llegaban a un lugar y las condiciones no eran las adecuadas para alimentarse y se podían morir. La sal tiene esa propiedad, y es la propiedad de preservar los alimentos. Los seguidores de Cristo en este texto son comparados metafóricamente con la sal. ¿Por qué? Porque Cristo nos está dando la idea de que nosotros somos los responsables de preservar a este mundo. El campo que la Biblia está usando aquí, en el cual los cristianos interactúan, es la tierra. El texto dice, ustedes son la sal de la tierra. La tierra, que se refiere a la humanidad, se refiere a los hombres, se refiere al mundo, se refiere a todas las personas que usted pueda conocer y que no pueda conocer. Nosotros somos los responsables de preservar a este mundo. Cuando el texto nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, esto no solo está describiendo a quien es la sal, a quien es el creyente como cristiano directamente, sino que indirectamente y de una manera contrastada, si se supone que nosotros somos los que tenemos la verdad, que tenemos moralmente o espiritualmente algo que el mundo no tiene, cuando vemos así, analizamos contrastadamente, nos damos cuenta de que el mundo está carente de eso que nos dio Cristo a nosotros. Nos damos cuenta de que el mundo está corrompido, de que el mundo está perdido, de que el mundo está en un estado de putrefacción que necesita ser salado para que dure más, para que aguante más, para que llegue más
a donde tiene que llegar. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Así vivíamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La condición de este mundo es una condición espiritualmente depravada totalmente. Un mundo que sigue los deseos de la carne, que hace la voluntad de la carne, que sigue los pensamientos corruptos y corrompidos. Un mundo que por naturaleza busca el mal y no busca el bien. Un mundo que sus leyes establecidas van a tender siempre a la maldad, van a tender siempre a la corrupción, van a tender siempre a la inmoralidad. Esas son las características del mundo, porque el mundo está dominado por su padre, el diablo, el mentiroso, y el mundo está siguiendo sus pasos y su influencia. Ellos son esclavos del pecado, ellos son esclavos del diablo. El mundo no hace otra cosa que seguir los pasos de su maestro, que es Satanás, el padre de mentira. Los cristianos estamos llamados a preservar este mundo. Como Jesús oraba: Padre, no los quites del mundo, líbralos del mal, pero no los quites del mundo. Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo. Y si usted está vivo, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Y tiene el propósito de que usted sea sal de este mundo, de esta tierra. El hombre, cuando se separa de la sociedad y se aísla y vive en una burbuja y vive en un lugar, no cumple su propósito. Y el propósito es conservar, preservar el mundo. Que a través de su vida el mundo pueda ser preservado. No es correcto que la iglesia sea monástica, que la iglesia se separe de la sociedad, separarse de tal manera de este mundo que usted no tenga interrelación con las personas, está mal. Porque la manera en la que este mundo va a creer es a través de nuestra vida, a través de nuestro contacto con ellos. ¿Han escuchado la frase, la idea de que la iglesia es la conciencia de una nación? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Qué significa eso? La iglesia es la conciencia de una nación. Es la que hace ver que las cosas que están mal o bien. ¿Cuál es el papel de la conciencia? La conciencia es la que constantemente nos está en un conflicto constante con el corazón. La conciencia y el corazón son amigos, pero siempre están en discordia, porque el corazón quiere cosas, el corazón se guía por los sentimientos, pero la conciencia se guía por la razón. Y entonces, la razón y las emociones dentro de nosotros están todo el tiempo. O me guío por las emociones, o me guío por la razón. Y la conciencia es como los muñequitos, el bien y el mal. Pero nosotros sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y que muchas de las veces que nosotros nos dejamos llevar por las emociones, al final tenemos consecuencias más graves. Aunque nos sintamos bien en el momento, después nos sentimos mal. Y la conciencia está constantemente diciéndonos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque la conciencia se forma y se prepara sobre el conocimiento de la verdad. Entonces, la conciencia está diciéndonos constantemente: esto está mal, esto está mal. Por supuesto que las emociones se sienten mal, pero yo no quiero ser así. Pero a mí me gusta, pero no es lo correcto. Pero yo quiero serlo, pero no es lo correcto. Entonces, la iglesia es la conciencia de una nación. Es la conciencia de un país. ¿Por qué? Porque la iglesia constantemente, por medio de la palabra de Cristo, está anunciando la verdad. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Él es la revelación de la verdad. Él no trajo una verdad. Él se reveló a sí mismo como la verdad. Y nosotros que creemos que Él es la verdad absoluta, nosotros estamos constantemente proclamando esa verdad en una nación, en cualquier medio que estemos. ¿Qué es lo que provoca esto? Que la nación nos tiene a nosotros como una conciencia. Y muchas veces no bien vista. La iglesia es la conciencia. Hay una frase de Martin Luther King. Y él dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¿Usted quiere saber por qué una nación se está destruyendo? Porque los cristianos no están haciendo lo que tienen que hacer. La verdad de Dios es la palabra de Dios, y aquellos seguidores de Cristo
Son la sal de la tierra. Nuestra responsabilidad como creyentes es decir lo que está bien y lo que está mal. Que ellos lo crean o no es su problema, pero nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros somos la Biblia que el mundo lee. Y si una nación está en decadencia espiritual, es porque su iglesia no ha hecho lo que tiene que hacer. Nuestra misión es decir lo que está mal. En los medios en los que estamos, no significa que usted se pare y grite, ¿esto está mal? No. Usted tiene la oportunidad todos los días de decir lo que está bien y lo que está mal. O es mentira lo que yo digo. Lo mismo con un compañero de trabajo, que con un amigo, que con un vecino. Cada cual tiene un campo de batalla, cada cual tiene un lugar donde tiene que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta del enemigo sobre nosotros? Cuando la conciencia se levanta en contra de las emociones quieren dominar y muchas veces dominan, aunque después pagan las consecuencias los años. Pero en ese momento la conciencia es la mala. Porque la conciencia le dice, esto está mal, pero no hay lógica, yo me siento de esta manera, pero está mal. La conciencia nos está advirtiendo, y cuando la iglesia se levanta en contra de tanta corrupción y tanta mentira, los que tienen el poder atacan a la iglesia. Como ha pasado en la historia completa, siempre que la iglesia se levantó defendiendo la verdad, los que tenían el poder, sea de cualquier régimen, atacaron a la iglesia, persiguieron a la iglesia. Si usted se da cuenta, este versículo 13 está en una secuencia del Sermón del Monte. ¿Y cuáles son los 3 versículos que están antes de este versículo? Dice Mateo, en el capítulo 5, versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La persecución es inevitable sobre aquellos que son la conciencia de este mundo. Jesús dijo, si a mí me escucharon, a ustedes los escucharán. Pero si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. El efecto del Evangelio sobre aquel que predica el Evangelio y aquel que anuncia la verdad de Dios. Todo aquel que anuncia la verdad de Dios, como Juan el Bautista lo hizo, que le cortaron la cabeza, como Elías y Eliseo que lo hicieron, como los profetas que se levantaron en Israel todo el tiempo contra los reyes que cometieron pecados y cosas abominables, que terminaron aserrados, maltratados, triturados. Todo eso va a pasar y puede pasar sobre aquellos que anuncian el Evangelio. Lo interesante de esto es que en medio de la persecución, Dios está con la iglesia. Dios está con su pueblo. Dios consuela a su pueblo. Estaba leyendo a Martin Lloyd-Jones. Él hablaba sobre los científicos del siglo anterior. Todas estas teorías y corrientes sociales y filosóficas se levantaron con una perspectiva evolucionista de que el mundo iba a mejorar, de que los hombres en el próximo siglo iban a ser mejores hombres, que se iban a acabar las guerras, que se iba... Eso fue en el siglo XIX. Cuando llegamos al siglo XX, ¿qué pasó, hermano? 2 guerras mundiales. Han muerto más gente en la historia de la humanidad que nunca en todos los años habidos y por haber. El desarrollo y la supuesta prosperidad intelectual del hombre lo que hizo fue destruir más el mundo. Porque esto demuestra una vez más la corrupción que tiene este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros ahora en un siglo XXI? ¿Por qué cree usted que los planes que hay trazados para este mundo son ingenuos? Usted sabe qué es la agenda globalista. La agenda globalista es un grupo de personas, una cúpula de personas de mucho dinero que se han reunido, y que eso está hace años ya, que se han trazado como meta destruir a Estados Unidos económicamente, como potencia, ¿no? Donde esa agenda lo que está buscando es que para el 2030, y ahí se llama la Agenda 2030, lo que está buscando es que para el 2030 Estados Unidos no sea más la potencia primera del mundo. Esta agenda es una agenda que parte de ideas socialistas. Todos los países que han asumido el sistema socialista, entre ellas Cuba, están a favor de esta agenda. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de esta agenda es que se va a abolir la propiedad privada. ¿Dónde veo el peligro? En los 3 obstáculos que tiene esta agenda para realizarse. Primer obstáculo que tiene esta agenda: la identidad cultural y la identidad nacional de los países. Como es una agenda globalista, lo que está buscando es que los países
sean como la transculturación, que los países pierdan su identidad patriótica. Pero ¿qué provoca esto? Que esta agenda hace a aquellos a los que les da dinero, los compromete. Entonces, a veces los países pobres que son ayudados por esta agenda tienen que ceder a ciertas verdades que enseña la agenda, tienen que ceder, no le pueden ir en contra. Pero ¿saben cuál es el otro punto que está afectando a esta agenda que se desarrolle? La familia. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia existe antes que existieran los gobiernos. Dios creó la familia, es la primera institución. Y romper esta institución le da fuerza a esta agenda para que logre sus propósitos, en el cual es sustituida una familia por un gobierno global, el cual rige el mundo completo. Pero lo que hay de base es que todas estas filosofías sobre la ideología de género, sobre la verdad de los homosexuales como ley, sobre el aborto y aprobando el aborto y legalizando, tengo un dato aquí, desde el año 1980 han sido exterminados más de 1.400 millones de personas en abortos legalmente. Y eso nadie lo protesta. Pero cuando hay un aborto hay un asesinato, hermano. Porque la vida existe. Independientemente de lo que usted diga, la justificación que usted dé y lo legalice o no, el que una cosa sea legal no significa que sea buena. Porque recuerden que el mundo está corrompido y sus leyes son corruptas. Pero lo que sí está claro es que uno de los ataques más grandes que tiene esta agenda para desarrollarse es la familia. Y ellos están tornando toda su dirección contra la familia. Nosotros los creyentes defendemos la familia verdadera, defendemos la familia como dice la Biblia, y nosotros somos los opositores, en cierto sentido, moralmente, de este punto de la agenda. Pero ¿saben cuál es el tercer obstáculo que tiene la agenda? Los cristianos bíblicos. ¿Y por qué le digo los cristianos bíblicos? ¿Por qué le digo los cristianos bíblicos? Que son los llamados fundamentalistas, como vimos en el televisor el otro día. Pusieron a los dos tipos de cristianos. Que hay uno solo, no son dos, pero a la luz, los dos tipos. El cristiano que se guía por la tradición y que vive su vida a la luz del contexto cultural y adapta la Biblia a ese contexto. Y está el cristiano que se adapta a la Biblia y asume del contexto cultural lo que tiene que asumir y rechaza lo que está mal del contexto cultural. Quiere decir, amado hermano, que nosotros como creyentes estamos en un campo muy peligroso. Muy peligroso porque esta agenda dice, bueno, si los cristianos son un obstáculo, vamos a destruir a los cristianos. ¿Cómo usted cree que ellos destruyen a los cristianos? Primero, vamos a hacer un grupo de traducciones de la Biblia. ¿Saben que existe la Biblia gay y ya? Y en los textos donde la Biblia habla de Jesús que sanó al siervo del centurión, esa Biblia dice que el siervo del centurión era pareja del centurión. Y esa Biblia dice aberraciones que yo no quisiera repetir. Pero existe, actualmente ya está, existe. Lo que les quiero decir es que nosotros estamos a veces ajenos a la política. Y la política está ejerciendo poder y dominio sobre la iglesia. ¿Saben qué es lo que hace esta agenda? Para infiltrarse en la iglesia y destruirla, aparte de las traducciones. ¿Qué hace? La teología liberal la llevamos a los seminarios teológicos. Seminario de Manos. Una vergüenza del evangelio. Donde se enseña todo lo malo que se está enseñando hoy en día. ¿Por qué? Porque llegó la teología liberal, esa teología corrupta y corrompida con valores no cristianos, lo metieron en las clases de estudio, llegó la alta crítica y empezaron a poner ficciones que Moisés no fue el que escribió Génesis, que fue otro hombre no sé qué año. Ignoraron lo que Jesús dijo de quién fue el que escribió Génesis, Pablo quién escribió Génesis, y muchas teorías que lo que están haciendo es que usted como cristiano llega un momento que usted diga, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Bueno, ¿la Biblia será suficiente? ¿Cuántos evangélicos nosotros no conocemos que cuando uno los confronta con la verdad de Dios, le dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, no, pero eso es un problema cultural. No, pero eso es un problema de la época. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados, hermano, por la teología liberal, están siendo influenciados por las corrientes de este mundo. La Agenda 2030, cuando usted ve su propaganda, es muy buena, muy ingenua, pero lo que hay de base, hermano, es destruir el evangelio. Es destruir la verdad de Dios. Es acabar con el hombre. Y las dos formas en las que podemos vivir, hermanos, son sencillas. ¿Cómo preservamos este mundo? Primero, viviendo de tal manera que imitemos el carácter de Cristo. Y segundo, anunciando de tal manera la verdad de Cristo. La Biblia nos llama a vivir como hijos de Dios. La Biblia nos llama a mirar cómo debemos vivir. La Biblia dice en Efesios 5:17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
La Biblia nos llama a ser columna y baluarte de la verdad como iglesia. ¿Y qué significa? La iglesia es la responsable de enseñar la verdad, de vivir la verdad. Si la iglesia no entiende esto, está perdida. Pero ¿qué objeciones vemos en este texto? Las objeciones son sencillas. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La manera en la que en los tiempos de Jesús recogían la sal era o del mar Mediterráneo o del mar Muerto. Pero cuando la cogían del mar Muerto, la sal estaba mezclada. Entonces, esa sal que tiene yeso y que tiene ciertos elementos químicos es corrompida y no sirve para preservar los alimentos, porque lo que hace es que le da un mal gusto o los deteriora de una manera. Eso es lo mismo que nosotros debemos pensar. Si la iglesia, hermano, no cumple su papel de sal, el mundo se corrompe más. El mundo se corrompe más. El mundo no puede ser preservado. Por eso es que cuando la iglesia no se levanta, una nación se corrompe mucho más. La nación va a un paso de corrupción. Porque la iglesia está frenando el pecado todo el tiempo, diciendo la verdad. Y eso en cierto sentido le da temor a ellos, porque saben que parte del pueblo no está a favor. Pero cuando la iglesia se rinde, se calla y no pelea más por la verdad, esa maldad hace y domina. Y la maldad, y cuando el hombre malo domina y cuando el rey malo domina, los pueblos se afligen. Es mejor padecer por causa de la justicia, en defender la verdad de Dios, que padecer después por lógica, por aquellos que nos van a dictar leyes en contra de lo que de verdad nosotros creemos correcto. Al final usted va a padecer, de una manera o de otra. Es preferible nosotros estar padeciendo en una lucha constante que después que nos tengamos que padecer más. La sal pierde su esencia. Somos la vergüenza de este mundo si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. No he visto sal sin utilidad. No he visto sal sin propósito. ¿Qué piensas hacer con la encomienda que Dios te dio? Eso es lo que significa que cuando usted tenga la oportunidad de decir, esto está mal, porque la Biblia dice que está mal. Eso es lo que significa que usted es el encargado de predicar el evangelio a toda criatura. Y de que mientras más gente le predique, más verá la obra de Dios cumplirse en esta sociedad. De que la gente necesita un salvador. De que la naturaleza y la condición de este mundo va de mal en peor. De que el final de este mundo es un final caótico. Pero aquellos que amamos a Dios tenemos un futuro, hermano. Nosotros tenemos la garantía de que Dios tiene el control de la historia. Y eso a nosotros nos da confianza. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios va a dirigir la historia, como la ha dirigido providencialmente hasta el final. ¿Y qué puede ser? Que tengamos que padecer en esta tierra por un poco de tiempo. Pero al final nuestras pruebas y nuestras persecuciones se convertirán en gozo, en alegría, como pasó con los hombres. Cuando Daniel habla, Daniel dice, en el capítulo 2, verso 20, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios es Dios aún de reyes. Y hoy se puede levantar un rey en contra de la iglesia. Dios mañana lo quita y lo barre como el viento barre el polvo en el piso. Amados hermanos, Dios tiene control de la historia. Y nosotros estamos de parte del Dios que controla la historia. Debemos confiar en Dios. Debemos descansar en el final que Dios tiene para nuestra vida. Y es un final diferente para injustos que para justos. Los injustos, cobardes e idólatras, como dice la Biblia, terminarán en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los justos nos sentaremos a la mesa con el Cordero y comeremos y celebraremos la verdad del Cordero. Debemos hablar sin temor la palabra. Debemos vivir de tal manera que el mundo crea que hay un Salvador. No he visto sal sin propósito. ¿Eres la sal de la tierra? ¿Eres la sal de la tierra? Si eres un discípulo de Cristo, usted es la sal de la tierra. Y la recomendación que le da Dios en su palabra en este día es que predique el evangelio, que hable de la verdad de Dios a tiempo y fuera de tiempo, que viva para Dios de tal manera que el mundo cuando lo vea o le envidie o quiera vivir de la manera que usted vive. Así que, amados hermanos, si en esta mañana nosotros podemos descansar y confiar en la palabra del Señor, podemos decir
de que como sal tenemos un llamado de parte de Dios, un llamado a preservar este mundo, un llamado a anunciar y a defender la verdad de Cristo en su palabra. Pero también debemos confiar y descansar en que Dios tiene el control de la historia y en que todo lo que estemos pasando o pasaremos está en las manos de Dios y no se escapa de su plan soberano. De que confiemos en que Él tiene un plan y un final diferente. De que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. De que estemos donde estemos y vayamos a donde vayamos, tendremos siempre a alguien que va a combatir contra nosotros, porque el mundo en su totalidad está organizado y preparado para combatir contra Dios y su ejército. ¿De qué ejército eres? ¿En qué bando estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu lugar? Si tu lugar es Cristo, si tu posición es Cristo, tú vas a defender la verdad de Cristo.